Aleluya. Te damos gracias, Dios. Gloria a tu nombre. ¿Estamos recibiendo? Amén. Gracias, Dios. Dios quiere darnos a cada uno de nosotros lo que Él tiene preparado. De repente usted dice, pero ¿dónde están todos los adoradores que adoran en espíritu y en verdad? Le voy a decir algo. El profeta en un momento dijo: Señor, solo yo he quedado. Solo yo he quedado para adorarte. Y el Señor le dijo: no, todavía tengo un remanente ahí que está dispuesto a adorar. Y de repente el remanente que está dispuesto a adorar, usted es parte de ese remanente. Antes de declararle cómo te presentas delante de Dios, es una pregunta que el Espíritu me hacía. No es fácil, hermano, encontrarse muchas veces en enfermedad. Y sabe que en la enfermedad y en la angustia siempre usted está solo. No hay nadie con usted. Es una situación que el mundo está viviendo y Dios le quiere llevar a ese lugar donde Él quiere tratar con cada uno de sus hijos. Siempre nos encontramos solos. Hay problemas, hay adversidad, hay conflictos, hay necesidad, pero siempre estamos solos. Hay alguien que le da una palmadita en la espalda y le dice: sigue adelante, pero usted está solo. Y le quiero traer a memoria una palabra que dice: el que no deja padre, madre ni hijos no es digno de ser. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno. Y siempre estamos solos. Siempre estamos solos. En el desierto no hay nada y estás solo. El Señor Jesús, para comenzar su ministerio, no le dieron un título, no le dieron las credenciales como hijo de Dios. ¿Sabe dónde comenzó su ministerio? En el desierto. Ahí comenzó su ministerio. Fue bautizado y fue ¿a dónde? Al desierto. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Yo no conozco su desierto, pero Dios sabe cuál es su desierto. ¿Y sabe qué le voy a decir en el nombre de Cristo Jesús antes de que se me vaya y que el Espíritu Santo me lo esté insistiendo? Yo he puesto un espíritu en ti, dice el Señor. Un espíritu de fortaleza. Un espíritu de convicción. Pero me dice el Espíritu que muchas veces confundimos ese espíritu que Dios nos ha dado. Nosotros nos confundimos, pero el espíritu que Dios ha dado está ahí. Está en ti. Mora en ti. Porque Él ya lo dio. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Nosotros nos confundimos. Quiero que incline su rostro. Padre, nos queremos presentar en esta mañana, oh Dios. Nos queremos presentar, oh Dios, delante de tu presencia, oh Dios. Tú conoces y sabes qué cosas tenemos en nosotros. Tú lo conoces todo. Antes de que llegue la palabra a nuestra boca, he aquí, Jehová, tú lo conoces todo. Tú conoces mi levantar. Tú conoces mi acostar. Todo es conocido delante de tu presencia, oh Dios. No podemos comprender lo que tú quieres hacer, oh Dios, pero una cosa sí hacemos, oh Dios, extendiéndonos a lo que está hacia adelante, oh Dios, declarando el supremo llamamiento que es en ti, oh Cristo Jesús, llevando cautivo, oh Dios, cada pensamiento en nuestra mente, en la cautividad que es en Cristo Jesús. Padre de la gloria, queremos presentarnos delante de ti, oh Dios, como obreros, como hijos. Queremos presentarnos con una ofrenda agradable delante de tu presencia, para ser grato. Ya fue dado, oh Dios, tenemos libre entrada, pero en esta mañana, oh Dios, queremos agradarte, oh Dios. Queremos agradarte y buscamos dentro de nosotros quedarte, y lo único que encontramos es nuestro corazón.
Recíbelo, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cómo te presentas delante de la presencia de Dios? Amén. Cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios, ¿cómo lo hacemos? El Espíritu Santo me sigue insistiendo que a veces nos equivocamos como nos presentamos. Y el espíritu que Él nos ha dado un espíritu de valor, nos ha dado un espíritu de dominio propio, nos ha dado un espíritu de gobernar. Ya lo encontramos en Génesis 1, 26 al 30. Dice que Él formó al hombre, hizo el huerto del Edén, hizo al hombre. Quiero que busquemos en Génesis, este versículo lo hemos estado utilizando en casi todas las clases. Del 26, Dios dice así de esta manera, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí está lo que Dios le está dando. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire qué tremendo. Si usted lee el 27, dice: y crió Dios al hombre. Vuelve a repetirlo. Dijo al principio: hagamos al hombre. Y luego en el 28 vuelve a repetir: y lo bendijo, dice. El 27. Y crió Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón, y dice, y hembra los creó. Y les dijo Dios, y les fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Señorial. Es decir, todo es nuestro. Señorial. Dios ya nos lo ha dado. Y vuelve a repetir en qué vamos a tener: en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios ya le dio un espíritu a usted de que usted tiene autoridad. Dios ya se lo dio desde el inicio de la autoridad. Pero hay algo en el cual nosotros no podemos ejercer esa autoridad, porque muchas veces nos equivocamos. Creemos que es así. Y muchas veces el enemigo nos hace creer a nosotros que las cosas son de esa manera. Mire en el versículo 29. Me gusta este versículo porque los bendijo Dios. Los bendijo. Es decir, que la bendición de Dios está desde el inicio. Y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Es decir, el versículo 28 me encanta porque a pesar de que le da a usted y a mí para que gobernemos, nos bendijo. Yo recuerdo que cuando yo me vine para esta tierra, yo tenía a mi abuela ya como de 90 años, una anciana. Y me cogió de la mano la anciana y me dijo: ven, te voy a bendecir. Y me agarró de la mano y me hizo hacia el suelo, que me arrodillase. Y la anciana de 90 años me bendijo y puso las manos sobre mí, mi abuela, y hizo que mis dos hijos se arrodillasen a la par y los bendijo. Después de haber terminado la oración, ya no te vuelvo a ver más. Y así sucedió. Estando yo aquí en esta tierra, mi abuela partió con el Señor. Era una señora de que tenía autoridad. Y lo que ella decía y nos lo decía, no lo repetía 2 veces. No sé usted si ha tenido un familiar así de muchos años atrás, que le decía las cosas, o muchas veces con un simple
Usted ya sabía que le quería decir. De aquellas señoras de que cuando alguien estaba en casa, usted se tenía que vestir de todo lo mejor que usted podía. De las señoras que le gustaba que bendiga, siempre echando la bendición sobre cada niño, sobre cada persona. Y le voy a decir que esa es la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros, que nosotros señoreemos, que nosotros nos bendijo Dios, que fructifiquemos, que los multipliquemos, que llenemos la tierra, que la sojuzguemos, todo es nuestro. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros, de qué manera nos presentamos delante de Dios? Dios sabe que nosotros tenemos autoridad y sabe que Dios nos ha dado. Dios nos dio la bendición de decidir qué es lo que tenemos que hacer, qué es bueno y qué es lo malo. Nos dio la bendición de que nosotros podemos decidir por nosotros mismos. Dios, si quería hacer autómatas, robots, lo hubiera hecho. Él daba la orden y nosotros la tendríamos que cumplir. Él solo lo dijera, pero nos dio la libertad de decidir qué es bueno o qué es malo, qué es lo que nosotros deseamos, qué es lo que nosotros deseamos. Y ¿sabe cuál es lo tremendo? Que aún con todo y lo que nosotros tenemos, y a veces, muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, Dios nos bendice. ¿Acaso dice la palabra de Dios, siendo malos podemos dar buenas cosas a nuestros hijos? Si Él nos pide pan, no le vamos a dar una serpiente. Es decir, podemos hacer buenas cosas. Y Dios lo hizo de esta manera, que nosotros podamos hacer buenas cosas y que tengamos libertad de decisión. No sé en qué tiempo usted está viviendo, pero es el tiempo que nosotros tenemos que dejar nuestra marca. Tenemos que dejar una reseña. Tenemos que dejar un legado en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé con sus padres cómo lo vivió, si su padre dejó un legado en su vida, si el espíritu en el cual se movía en sus padres era el espíritu de Dios, o era el espíritu del hombre, o era el espíritu del enemigo. Pero lo que le quiero dar a conocer es que tenemos que dejar un legado. Pero nosotros tenemos que reconocer que primeramente Dios en nosotros. ¿Sabe? Y le voy a hacer una aclaración. En Mateo 28 dice el Señor, ya cuando se iba a ir, dice, ya cuando iba a partir al reino de los cielos y los discípulos estaban ahí, resucitó en ese versículo y las mujeres fueron al sepulcro y miraron que no había nadie. Lo tremendo es, no sé si usted recuerda, en el versículo 28 que se aparece un ángel. Y el ángel se aparece y los soldados están ahí. Y las mujeres van ahí. Y dice la escritura que los soldados, a ver el resplandor del ángel, quedaron como muertos. Y el ángel le dijo a las mujeres, no temáis, el que buscáis no está aquí. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces el resplandor de Dios viene en nuestras vidas y algunos quedamos como muertos. Hay una diferencia en ese versículo en el cual los soldados quedaron ahí como desmayados, como muertos, pero las mujeres que iban a ungir el cuerpo les dijo, no temáis. Yo no sé cómo sería parecido Dios a usted, o cómo se presenta delante de la presencia de Dios. No sé cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace de una vez y para siempre. Discúlpeme que el Espíritu Santo me quebranta. Dios quiere que usted reciba lo que Dios le tiene preparado. Pero no sé por qué el Espíritu de Dios me dice a cada momento que confundimos el Espíritu de Dios y el espíritu del enemigo. Dios ya te lo dio de una vez y para siempre. Y siento decirle en el nombre de Cristo Jesús, cuando estos soldados quedaron como muertos, muchas veces estamos despiertos, pero confundimos la bendición de Dios.
Porque no me da trabajo. Porque solo a mí me ocurren estas cosas. Porque cuando emprendo algo me sale mal. El Espíritu de Dios me está trayendo esto. Porque cuando yo decido emprender y hacerlo con mucho empeño y mucha decisión, al final termino siendo derrotado. ¿Por qué? Gloria a Dios. Me están indicando de que cambie de micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué cuando nosotros hacemos esta situación todo nos sale mal? Pero hay algo en el cual en ese versículo 28 las mujeres no temieron a la bendición de Dios y le creyeron y fueron y iban, dice, en parte alegre y en parte triste. Pero el Señor se les apareció y le dijo: pasa a nosotras. Y le dio un mensaje y le dice: id a vuestros hermanos y dar las buenas nuevas. Dios le da buenas nuevas, pero nosotros seguimos muchas veces como muertos. No percatamos que Él se ha aparecido, que Él está ahí con nosotros, que ya nos dio autoridad, que nosotros realmente podemos en el nombre de Cristo Jesús, y confundimos los espíritus. A ver, ¿qué espíritu se mueve? Cuando nosotros no creemos, hermano, no es el Espíritu de Dios. Cuando en nosotros hay temor, no es el Espíritu de Dios. En 1 Corintios dice que nos ha dado un espíritu de valor, un espíritu de dominio propio, un espíritu de fortaleza. Dice la palabra que todo lo podemos ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Yo le voy a decir algo. Cuando el enemigo viene hacia nosotros, ¿qué es lo primero usted que siente? Temor. Y cuando usted está en la presencia de Dios, usted lo que recibe es fe, es convicción, es paz. Pero el enemigo siempre va a infundir temor. Es que a mí no me va bien, es que a mí no me sale nada, es que por más que me esfuerzo, y por más que clamo a Dios, y por más que busque de Dios, y yo no reniegue, no declare palabra, solo crea, porque está pasando su desierto, y en su desierto no hay nada. El pueblo de Israel clamó y dijo: ¿por qué nos has traído a esta tierra? Mejor nos hubieran dejado que nos muriésemos allá en Egipto. ¿Por qué nos traes a este desierto donde no hay agua? ¿Por qué? Porque siempre está la murmura en nosotros. Hay algo en nosotros que cuando no nos sale bien, queremos buscar un culpable, a ver quién es. ¿Sabe dónde sucedió esto? Cuando queríamos echar culpable. Desde entonces siempre queremos buscar un culpable. En el huerto del Edén. La mujer que tú me diste, me dio. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente. Siempre ve. Serpiente, por cuanto. Y le dio cada quien lo suyo. Pero desde ese entonces, hermano, buscamos un culpable. Desde ese entonces, ya la autoridad que nosotros teníamos ya está transversada. A ver, ¿qué estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Cómo lo estoy haciendo? Ay, es que si me subo ahí, no sé cómo que me va a salir mal. Cuando usted está en la autoridad de Dios y usted hace, como dice Efesios 6:13, se viste de la armadura, se viste de coraza, se viste de toda armadura de Dios. Cuando usted se viste de la armadura de Dios, todo lo que hace, a su parecer, va a creer que está mal. Es que no me sale, es que no me va. Dios está haciendo un proceso en ti. Dios te quiere llevar y
que tú creas, que tú confieses. Dios lo hizo de una vez y para siempre. No se volvió a crucificar a otro hombre. No se volvió a flagelar a otro hombre y ponerlo en una cruz. Se hizo de una vez y para siempre. No se volvió a hacer. Se rasgó una vez el velo, perdón, y ya no hay otro velo. Se rasgó el velo. Hay libre entrada. ¿Sabe qué es lo que sucede? Porque nosotros, Dios nos dio la autoridad. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién es cada uno de nosotros. Y sabe quién lo reconoce, quién es usted también. El enemigo sabe quién es usted. Y sabe cuando anda con la coraza, cuando anda con la armadura. Y Él sabe también las cosas que nosotros flaqueamos. Dios nos hizo con capacidad de decisión. Nos hizo con capacidad de reconocer lo bueno y lo malo. Lo hizo con capacidad de que nosotros pudiéramos decidir. Nos hizo con capacidad de ser guerreros, con poder. Nos hizo a imagen y a Él nos crió. Entonces, hermano, ya se nos ha estado todo. ¿Cómo podemos nosotros entonces presentarnos delante de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nosotros llevamos a Dios? Yo no sé usted lo que está llevando. Yo quiero que usted lo piense en este momento. ¿Qué usted está presentando delante de la presencia de Dios? ¿Está presentando derrota? ¿Está presentando aflicción de espíritu? ¿Qué está presentando delante de la presencia de Dios? Es un signo de interrogación que tiene que haber en nosotros, porque a la verdad lo que nosotros queremos presentar es lo que Dios quiere. Yo creo que Dios nos da la oportunidad de que nosotros le ofrezcamos a Él lo mejor que nosotros tenemos. Hubieron dos que trajeron, los primeros que trajeron ofrenda delante de la presencia de Dios fueron Caín y Abel. Uno presentó, buscó lo mejor y lo llevó delante de la presencia de Dios. Otro escogió de lo que había ahí. Esto le llevo, ya está. Pero bueno. Yo no sé usted cómo presenta lo que usted tiene. No sé cómo usted se prepara, porque le voy a decir algo. Es tremendo, hermano, sentirse solo. En estos últimos días he estado confinado y solo la presencia de Jehová ha estado ahí. De repente se me vinieron muchos pensamientos porque la habitación es un poco pequeña y los demás familiares ahí en casa. Y yo y mi esposa muchas veces, si no estábamos en la habitación, estábamos en la sala, y los demás familiares también confinados en sus habitaciones, porque no podíamos relacionarnos. Y el Espíritu de Dios me traía, pero es que yo quiero tratar contigo. Contigo quiero tratar yo. Y cuando en esta enfermedad que está sufriendo el mundo, en esta pandemia, Dios quiere tratar contigo. En esta necesidad, en esta aflicción, de repente yo estuve confinado y mi esposa en el hospital y yo en casa, en aquella habitación. Y de repente no le sacia el darle vuelta al móvil y seguirle dando y ver todo lo del móvil. No le sacia. Usted comienza a leer el libro, comienza a leer la escritura, aún no sacia. Uno quiere más. Y es porque Dios quiere tratar más contigo. ¿Sabe que a la final lo que hacía era doblar mis rodillas? Entrar a la presencia de Dios. Eso traía como un descanso, como paz,
traía a mi espíritu que definitivamente no hay dónde ir sino solo a Él. Muchas personas que nos escuchan de repente están confinadas, están enfermas, tienen el virus, no hay otro lugar donde ir, no hay medicamento, no hay cómo curarlo. Tienes que ir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que traer lo mejor de ti. Y es cuando nosotros nos encontramos con Él y traemos lo mejor de nuestras vidas delante de la presencia de Él. Hay una palabra que me caló en mi espíritu en este confinamiento. Y la palabra que me caló, hermano, porque es lo único que podemos hacer. Y la palabra de Dios dice: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Usted quiere estar en la presencia de Dios, entréguele su corazón. Entréguele de donde mana la vida. La vida mana de su corazón, de su alma, de su espíritu. Ahí entrégueselo. ¿Sabe por qué? Porque no queda otra. Recuerdo que llamaba yo a mi esposa y le decía, solo nos comunicábamos por teléfono, por WhatsApp, y muchas veces le llamaba por teléfono: ¿cómo se encuentra hoy? Y oí una voz allá, tenue, suave: ay, no he parado de vomitar, me duele tanto la cabeza. No es fácil, hermano. No es fácil estar separado de lo que usted ama. No es fácil que le den una noticia que usted no espera. No es fácil. No es fácil en el cual usted no tiene otra confianza más que el Dios Todopoderoso. Y esperar en Él que las promesas de Él son sí, amén, así sea, las promesas de Él se cumplen. Y yo venía y clamaba conforme a lo que estaba escrito y decía: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo dice tu palabra. Dice tu palabra. Venía yo delante de la presencia de Dios y le decía que tú haces mesa delante de mis angustias. Y dice tu palabra, y le reclamaba a Dios, y dice tu palabra que tú pones todo conflicto, todo sobre la mesa. Tú aderezas mesa delante de mis angustias. Amén. Y dice tu palabra que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y yo le reclamaba a Dios conforme estaba escrito. Y dice tu palabra que tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Y de repente eso no basta. Tú quieres más. Tú quieres más porque la enfermedad está ahí. El sentir está ahí. El dolor de cabeza, el malestar, todo está ahí. Pero otra parte que me llenó es que dice su palabra: todo pasará. Todo pasará. Cuando dice la palabra de Dios que todo pasará, mas su palabra no pasará, yo me llenaba y me metía más en la palabra. Si tú en algún momento estás pasando por esta enfermedad, te diré que lo único que te puede llenar y lo único que puede tranquilizar tu vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Con toda enfermedad, con toda dolencia, yo me presentaba delante de la presencia de Dios y presentaba todo lo mejor de mí. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que no es suficiente.
Queremos aliviar nuestro quebranto, queremos aliviar nuestros dolores, nuestras necesidades, pero es que Dios quiere hacer algo en ti. Me decía un hermano, Dios le va a dar algo porque le está preparando. ¿Sabe cuál es el sentimiento de bendición y de fortaleza que el Espíritu de Dios nos puede dar a nuestra vida en medio de toda necesidad? Es que Él jamás te deja solo. Mire, venían momentos de aflicción, momentos de tristeza, pero la fortaleza de Dios ahí estaba. Momentos de que lloraba y me quebrantaba delante de la presencia de Dios, y yo sentía un reposo, un descanso. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? De momento nosotros simple y sencillamente lo tomamos como algo que está ahí, que quizás en el momento de la necesidad usted clama, en el momento de la enfermedad. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que Dios quiere llevarte más allá, y que lo que hoy y lo que yo he vivido no solo lo vive ese instante, sino que lo vivamos cada día de nuestras vidas. Yo quiero leerle algo en el libro de Josué, capítulo 5. Josué 3, capítulo 3, 5, dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Cuando nos santificamos delante de la presencia de Dios, Dios hace maravillas en nosotros. En el versículo 6 dice: y habló Josué al pueblo, a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entienda una cosa, que cuando va Dios delante de usted, cuando la bendición, el Dios Todopoderoso va delante de usted, hace maravillas Dios en usted. Y cuando usted entiende eso, entonces comienza a entender el pueblo, comienza a entender todo el mundo, que así como ha estado con los hombres que están escritos en la Biblia y todas las maravillas que ha hecho, también va a estar con usted. Entendamos una cosa: ¿quiénes somos en Dios? Yo pude entender de que realmente el propósito de Dios no es para que nosotros digamos: es que yo soy fuerte, es que yo ya la pasé, es que a mí, vamos, y nos creemos que nosotros no somos. No somos nosotros, Él es en nosotros. No nos confundamos. Mire, si por un poco de tiempo estamos afligidos, si por un poco de tiempo nosotros no nos ubicamos hacia dónde vamos y dónde estamos, y usted dice: no, pero es que yo me he apartado y no sé para dónde coger y tengo esta dificultad. Mire, las dolencias del cuerpo siempre las vamos a tener. Problemas siempre van a haber. Si usted alguna vez mete la mano en su bolsillo y no encuentra nada, todo pasará. Mire, si de repente usted se encuentra sentado sobre su mesa y usted está pensando que darle de comer a sus hijos y no tiene nada, va a pasar. Pero hay algo que jamás va a pasar y que usted tiene que dar cuenta, es por lo que está escrito. Mire, todo va a pasar. Todo pasará. Y Josué, Dios lo comenzó a exaltar en medio del pueblo, porque lo primero que hizo es poner delante de todo el pueblo el arca del pacto. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué está ofreciendo a Dios? ¿Cómo se presenta delante de Dios? ¿Qué trae a Dios? Si
traemos dolencias, traemos enfermedades, traemos dificultades. Dios ya sabe que usted los tiene. ¿Cuál es lo mejor que usted tiene? ¿Qué es lo maravilloso y lo mejor que nosotros tenemos? Entonces se lo venimos y se lo ofrecemos a Él. Yo le voy a decir cuál es lo mejor que cada uno de nosotros tenemos. Y lo mejor que cada uno de nosotros tenemos y tenemos que apreciar es la vida. Solo hay uno. Solo hay uno que resucitó. Y nos dejó marcado que nosotros íbamos a estar juntamente con Él. Pero Él lo hizo de una vez y para siempre, pero nos dejó marcado qué es lo que tenemos que hacer. Él lo vivió todo en la carne. Así es de que lo que usted está viviendo en la carne va a pasar. Lo que usted está viviendo en su carne y en su necesidad va a pasar. ¿Sabe cuál es lo tremendo? Que nosotros nos apresuremos a hacer cosas delante de Dios cuando Dios no nos ha dicho que nosotros lo hagamos. Que nosotros nos apresuremos a hacer cosas delante de la presencia de Dios cuando Dios no nos ha marcado. Hubo un hombre que lo hizo de esa manera y Dios lo desechó. El rey Saúl se presenta y no espera que vengan a hacer sacrificio. En el capítulo 1 de Saúl 15, usted lo puede encontrar que Saúl, Dios le dice, mira, destruya todo ese pueblo. Destrúyelo todo. No dejes nada. Y el rey Saúl dijo, no, lo más gordo, lo mejor lo voy a dejar para presentar sacrificio a Jehová. Y Dios le había dicho, destrúyelo todo. No dejes nada. Mire, le voy a decir una cosa en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que muchos nos están escuchando. Cuando tú tienes la enfermedad, tienes que destruir todo. Tienes que despojarte de todo. Cuando tú tienes ese malestar y ese en tu cuerpo, tú tienes que despojarte de todo. No dejes nada. No guardes. Deshazte de tu hombre, de tu fuerza. Deshazte de todo tu pensar. Porque no eres tú. Él quiere ser en ti. Cuando tú estás en una situación de conflicto, de que solo depende de Dios, el hombre no tiene que hacer nada. Tu fuerza, nuestra fuerza, nuestro deseo, nuestros anhelos, tienes que despojarte. El que no deja padre, madre, no es digno de seguirme. El que no toma su cruz y me sigue, los tenemos que despojar de todo. Mire, en ese momento, y creo que hay mucha gente que me está escuchando, en el momento de tu enfermedad, en el momento de que tú estás en una UCI, en el momento que estás en un hospital, tú te despojas de todo. Tú no piensas en tu padre, tú no piensas en tu madre, tú no piensas en tus familiares, tú solamente piensas en que en ese momento estás en una necesidad y tu mismo espíritu, tu misma alma, tu mismo interior se despoja de todo lo que tienes y está tu esencia, lo que realmente eres tú. Y esa esencia se la tenemos que entregar a Dios. Si usted busca en 1 de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Mire que ahí, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el holocausto es mejor que los sacrificios y el presentarse a atención que las gruesoras de los carneros. ¿En qué se complace Jehová? ¿En qué se complace Jehová? Yo quiero que usted piense en qué puede complacer a Jehová usted.
lo complace en hacer caso a su palabra, o le complace en que usted venga y dé grandes ofrendas, o que usted venga y haga una labor grande para Dios y ayude a muchos. ¿Cree que en eso se complace Jehová? Dice que ahí que Jehová se complace en la obediencia. En el versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice, y como ídolos e idolatría la obstinación, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te desechará para que no seas rey. Así le dijo al rey Salomón: por cuanto desobedeciste y por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado a ti. Cuando nosotros no traemos a memoria, cuando nosotros no tenemos una palabra en el momento, él nos desecha. Cuando nosotros no nos acordamos, cuando nosotros queremos hacer nuestra propia fuerza, cuando nosotros queremos hacer, es que esto a mí me va a ayudar, y creemos mucho más en lo que muchas veces nos dicen que hagamos, y no le creemos a Dios. Tómese un té de esta manera y de esta otra manera, le va a hacer bien. Tómese esto, tómese lo otro, le va a hacer bien. Y creemos más en aquello que nos están diciendo que en la palabra misma. Le voy a confesar algo. De repente traía a mi mente lo que el Señor Jesús hizo en el desierto cuando se le presentó Satanás. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Di, estas piedras se conviertan en pan. Escrito está. Me encanta eso. Escrito está. Si eres hijo de Dios, todo esto te daré si postrado me adorares. Solo a mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Escrito está. Cuando nosotros declaramos lo que está escrito, hermano, todo espíritu, todo pensamiento, todo puede estar ahí, y usted va a sentir la incomodidad, pero va a sentir una fortaleza en su interior, que en el cual no va a importar la incomodidad, no va a importar el dolor de cabeza, no va a importar el vómito, no va a importar de que usted muchas veces no pueda respirar, pero la palabra va a estar ahí. La incomodidad va a estar en su cuerpo, pero su espíritu va a estar fortalecido en el nombre de Cristo Jesús. No hay nada que lo pueda cambiar. La palabra de Dios no la puede cambiar nadie. Está escrito y está estipulado que el hombre muera una vez y después el juicio. Solo una vida tenemos. Usted puede ir a cualquier ferretería, no le venden 1 kilo de vida. Lo que pasó, pasó. La decisión que tomó fue la decisión que tomó. Y por cuanto ha tomado esa decisión, hay que pagar un precio. Hay que venir al que ya pagó el precio de una vez y para siempre. No hay otro lugar. Yo creo que muchas personas, y si usted aún no lo ha sucedido, creo que muchas personas se han sentido casi ya en el lugar de la muerte, creyendo que ya no va a venir, no va a volver más. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, de que usted cree que hasta ahí nomás llegó, ya no va a haber otra oportunidad más. Y usted trata de hacer la voluntad de Dios, pero de tal manera de no fallarle y de encomendarse en Él. La palabra de Dios dice, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y Él declaró: en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque ya Él había pagado el precio. Con su mano es, y no había más que hacer. Él lo hizo de una vez y para siempre. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que muchas veces creemos que las cosas que hacemos nos van a llevar a una victoria, y creemos que el reino de Dios se gana porque yo doy más. Creemos que el reino de Dios se gana porque yo ayudo más. Creemos que el reino de Dios, sí, todo eso es necesario,
Pero no podemos obviar lo que está escrito. Y esto es lo que le sucede al pueblo de Dios, que no sabe lo que está escrito. Y no podemos venir delante de la presencia de Dios sin saber lo que está escrito. Cuando usted viene delante de la presencia de Dios y sabe lo que está escrito, todas las cosas le ayudan a bien. Que venga el malestar. Hermano, yo sentía que mi cabeza me estallaba. Parecía que me ponían una prensa de un lugar a otro y me estrujaba mi cabeza. Y yo decía, le daba gloria a Dios en ese momento. Un malestar tremendo. Me acostaba, me paraba, no podía estar acostado porque no podía respirar. Se me atrancaba la respiración, cerraba mis ojos. Y en el momento que me despertaba sentía que no respiraba. Y decía yo, ¿será que me voy a quedar aquí y no voy a poder respirar? ¿Será que el Señor me llevará? Y me voy a dormir y no voy a volver a despertar. Cuando ese momento sucede, hermano, de que no se pueden hacer ciertas cosas, el Señor toma control de ti. Y cuando Él toma control de ti, no habrá nada ni nadie que se pueda interrumpir a lo que Dios quiere hacer, porque lo que Dios quiere hacer es agradable y perfecto. Lo que Dios quiere hacer en ti es lo que Dios quiere hacer, pero hay una equivocación en nuestras vidas, que muchas veces creemos nosotros que una cosa es mejor y la otra es peor. Dice en Romanos 1:12. Romanos capítulo 1:12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común en vosotros y en mí. Esto es, hermano, para que usted se conforte en la fe, para que todo eso que usted está pasando, su fe crezca, para que usted se conforte y diga, Dios está conmigo. Sentir el malestar, pero saber que Dios está con usted. Son dos actos, dos situaciones que tiene que estar peleando y vivirlo en carne propia. Imagínense el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Yo creo que muchas veces esta enfermedad es para que usted se acerque a Dios, para que usted viva. Y yo me sentí como el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él se fortalecía y decía, en tus manos encomiendo mi espíritu, creer que el Padre lo va a recibir y sentir el dolor en su cuerpo. Dios nos está dando una oportunidad. Dios nos está llevando a que vivamos esta situación para que nos acerquemos más a Él. Pero no solo ese instante, sino que lo hagamos de una vez y para siempre. Muchas veces el enemigo trae miedo con esto. No. A veces con el hermano Javier nos reímos de esto. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que esto es para que su fe sea probada. Para que cada hombre y cada mujer sepa que hay un Dios. Para que cada joven reconozca que hay un Dios todopoderoso. Y sabe que está llevando, y para los que nos escuchan, nos está llevando a que vivamos en carne propia lo que Él vivió en la cruz del Calvario. Nos está dando a probar ahí, en el sentir lo que Él vivió en la cruz del Calvario, para encomendar nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser en manos del Dios Todopoderoso. Alguien me va a decir, pastor, pero yo no lo he vivido. Pues encomiéndese antes de que lo viva, porque no es fácil. No es fácil. Quiero que inclinemos nuestro rostro. Usted piense qué es lo que le quiere ofrecer a Dios. ¿Qué cosa tú le quieres ofrecer a Dios?
que es lo mejor que tú tienes. Tú no le prometas nada a Dios. Ofrécele a Dios lo mejor que tú puedes tener dentro de ti. No lo que tú puedes tener, tu dinero. Tú puedes tener muchas cosas en este mundo, coches, casas, todo lo que tú puedas tener, pero lo único que te está pidiendo Dios en esta mañana: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Ofrécele lo mejor que tú tienes. Abre la puerta de tu corazón. Ábrele lo único que tú tienes, porque él quiere darte a ti. Él quiere bendecirte. Él quiere llenarte. Él quiere hacer todo lo mejor en ti. Que no se confundan los espíritus, Santo. Que no te confunda el espíritu del pasado por el espíritu del presente, lo que hoy eres en Dios. Que no te confunda lo que antes hacía a lo que ahora está escrito. Me dice el Espíritu Santo: recuerda desde dónde te he traído, lo que yo he caminado contigo. Dice el Señor, me dice el Espíritu, que tú pienses de todas las cosas que te ha librado el Señor. Y me dice el Espíritu que diga que te ha librado con un propósito, para alabanza de su gloria, dice. Te he librado para que tú seas instrumento útil en mis manos, dice. Pero no te preguntes más por qué las cosas te salen mal. Glorifícame en todas estas cosas y yo haré en ti. Y dice el Señor Jesús en esta mañana: quiero hacer un pacto contigo, dice. Y está escrito que yo prometí todos los días de tu vida que estaría contigo. Pero glorifícame a mí en todos los días de tu vida para que yo esté contigo. Yo no te comparto con nadie. Tú no me compartas con nadie, dice el Espíritu. Soy el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Estaré contigo todos los días. No te dejaré, no te desampararé. En el nombre de Cristo Jesús. Hay un enfermo que levanta su mano. Y levanta su mano conforme a estas palabras que he declarado: no te dejaré, no te desampararé, no te dejaré, porque yo estoy contigo para librarte. En el nombre de Cristo Jesús. Hay muchos que están dolidos en hogares, en sus hogares, en los hospitales. Dios quiere hacer pacto contigo. Hijo mío, dame tu corazón. Dale lo mejor a Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sustentarte. Dios quiere llevarte todos tus pensamientos cautivos en la cautividad que son en Él. Ofrécele lo mejor. Allí, en lo secreto de su pensar, dígale: Señor Jesús, toma mi corazón, toma mi espíritu, toma mi alma, te pertenece. Toma todo lo que soy, ofrézcale todo lo que es. Y si ha habido falta alguna en su vida, que usted le ha fallado a Dios, pídale perdón. Él es fiel y justo para perdonarle. Pero reconózcalo en este instante en todos sus caminos. Y dice el Señor Jesús: yo prometo que habrá bendición en tu casa, y habrá bendición en los hijos de tus hijos, y en las próximas generaciones que vendrán después de ti.
porque tú has declarado que yo soy tu Dios y tu sustentador. Si tú en algún momento te has apartado de los caminos de Dios, ofrécele tu corazón y dile: Señor Jesús, entra en mi corazón, te entrego mi vida, te recibo como Señor y Salvador. Pero el Espíritu de Dios insiste: no pienses más en las cosas que antes hacía. Dice el Señor Jesús: el espíritu que se movía en ti antes no es el mismo espíritu que hoy pongo en ti. El espíritu de oscuridad que antes se movía y lo bueno que querías hacer no hacías, más lo malo que no deseabas hacer, eso es lo que hacías, no es el mismo. Hoy pongo un espíritu de valor, hoy pongo un espíritu de cobertura, hoy pongo un espíritu de sanidad. El Espíritu de Dios me dice que está pasando un espíritu de sanidad. Si tú me escuchas ahí, un espíritu de sanidad se está moviendo en este instante. El espíritu que se movía en las aguas, en el cual cada enfermo tenía que ser puesto ahí en las aguas, hoy no solo está en las aguas, sino que se está moviendo en las camas de hospital, se está moviendo en los hogares, se está moviendo un espíritu en el cual tú ofreces lo mejor de ti, para que juntamente tu dolencia no será jamás un espíritu de muerte. No entrará a tu hogar el espíritu de muerte. No entrará el espíritu en el cual te desmoronarás y creerás que hasta ahí ha llegado tu vida. No, sino que pelearás porque te vestirás de toda armadura. Y la armadura de Dios será en ti. Y pondrás límite entre la enfermedad y tu vida, entre la fe y el temor. Pondrá límite en el nombre de Cristo Jesús. Todo temor se va en medio de tu dolencia. Todo temor se va en el nombre de Cristo Jesús, y habrá descanso en tu espíritu, y recibirás con fortaleza todos los oprobios de la pandemia en el nombre de Cristo Jesús, porque el Dios Todopoderoso te fortalecerá y te sustentará, porque es necesario que vendrán guerras y rumores de guerras, pestilencias, enfermedades. No es el fin. Dios fortalece, sustenta y capacita en el nombre de Cristo Jesús. En tu nombre, Dios. Padre,